Amigos de Celebra la Vida, pues estamos por un lado muy contentos de estar nuevamente con ustedes, de tomar este tema del derecho a la vida y cómo debe ser defendido en las leyes. También veíamos una reflexión, Cristian, ¿cómo estás? Hola Rocío, muy bien, bienvenidos a todos nuevamente a Celebra la Vida. Veíamos una reflexión de Monseñor Carlo Caffarra, que ya va a dejar de ser obispo en Bolonia. Él es un maestro impresionante, un intelectual muy grande de la Iglesia, y que dentro de su reflexión nos decía, los ciudadanos debemos defender las leyes de nuestros países como se defienden los muros de la ciudad. Sí, así es. Así es, Rocío, tenemos esta hermosa reflexión de el señor obispo, que por cierto hemos subido a nuestras redes sociales, y cómo pues a veces se ha desvirtuado, ¿no? El querer un poquito pues estar a la vanguardia supuestamente, pues ir sobre los valores, sobre... ¿Y quién paga el precio? ¿Quién paga el precio cuando tratamos de cambiar lo que son las leyes que deben estar fundamentadas en las leyes naturales, cuando nosotros queremos ir en contra de la propia naturaleza de las personas? Y al final de esta reflexión, recuerdo, Cristian, que Monseñor Carlo Caffarra nos advertía y nos decía, en la actualidad los niños están dejando de ser sujetos de derecho para convertirse en objeto de los deseos de los adultos. Exactamente. Todos ellos finalmente, los más inocentes, como lo hemos mencionado en varias ocasiones, son las víctimas, ¿no? La misma persona es la víctima de estas supuestas leyes que van en favor de la persona, que no son más que a veces desvirtuaciones, ¿no? Donde la persona queda por debajo. Así es. Y traemos a colación este tema, amigos, porque desafortunadamente tenemos una mala noticia que hay que darla. Tenemos que estar conscientes de esto para prevenir que esto suceda en otros países y además considerar cómo podemos revertir esto. Tenemos que orar muchísimo más por Argentina. Se acaba de publicar un protocolo, nuestra amiga Mónica del Río de Notivida lo hizo público, nos dice que se ha publicado una guía, una actualización de una guía para la atención integral de los abortos no punibles. Sin embargo, en el momento de hacer esta actualización, y vamos a decirlo claramente entre comillas, actualización, cambiaron todo el sentido del tema. Exactamente. Cuando antes se hablaba aborto no punible, se refiere a los no penalizados, ¿no? A la despenalización. Ahora se convierte más bien en un derecho, en una especie de legalización, ¿no? Prácticamente está legalizado el aborto en Argentina. Ponen ahí las causales bajo las cuales está despenalizado, que es... No, está tremendo, Cristian, está tremendo, porque hablan de que estas causales incluyen un peligro para la salud, pero dentro de salud incluyen física, psíquica o social. Exacto. Además de que no es necesario comprobarlo, basta, hablaba ahí de una especie de juramento, de una especie de palabra, de decir yo no soy apta. Es en el caso, que no es necesario comprobar una enfermedad. Una enfermedad, exactamente. O que hay un riesgo realmente fuerte, real, respecto de la mujer que está embarazada. Y en el caso de la violación es prácticamente igual. Exactamente, Cristian. no tiene que haber una denuncia ni siquiera de hechos de que fuiste agredida sexualmente para que se te pueda practicar el aborto. Basta con tu palabra, ¿no? Basta con que la mujer llegue al médico y le diga, yo fui violada y quiero abortar. De hecho, ni siquiera eso, Cristian, va mucho más allá. En la guía se establece que cualquier mujer embarazada que llegue en la Argentina a recibir atención, que diga, estoy embarazada, la primera pregunta que le van a hacer es, ¿entra usted dentro de las causales de ILE? Y hacen este cambio de términos. Ya no se está hablando de un aborto no punible, se está hablando de interrupción legal del embarazo. Así es. Y le preguntan, se sienta la embarazada y lo primero que le preguntan es, ¿quiere usted abortar? Claro. Cuando debería de ser, tenemos una noticia, ¿no? La noticia más maravillosa para muchas mujeres, que debería de ser la noticia, ¿no? Claro. Vas a ser mamá. Vamos a acompañarte en tu embarazo, vamos a darte toda la atención. Cuando te dicen, ¿quieres matar a tu bebé? Pero con otras palabras disfrazadas. ¿Te estorba? ¿No lo deseas? Exactamente. Pues deshagámonos de él.
Está tremendo. Y luego vemos también, Cristian estuvo investigando, dentro del protocolo no se establece un periodo de término. Se habla que cuando un centro o un médico no tiene los recursos para hacer abortos tardíos, la tiene que remitir donde sí tengan esos recursos. No se habla de un periodo 12 semanas, 5 meses, 6 meses, 9 meses. No, hasta ahorita lo seguimos buscando, pero no hay un término. Y eso también, ya que hablas, Rocío, de que se tiene que canalizar a las personas a donde se pueda hacer el aborto, pues también no hay una objeción de conciencia. Y por eso el día de hoy vamos con un experto, el ministro en retiro, Mariano Azuela, para hablar de este tema, el derecho a la vida. Vamos, amigos. Adelante. Mariano Azuela Buitrón, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Amigos de Celebra la Vida, es un gusto estar con el doctor Mariano Azuela, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias por su tiempo, don Mariano. Con mucho gusto, estoy para servirlos, así es que a sus órdenes en lo que me quiera preguntar. Muchas gracias. Don Mariano Azuela, yo quisiera preguntarle cuál es el fundamento de la ley, es decir, ¿para qué existe una ley? Bueno, yo pienso que, como decía el gran tratadista don Efraín González Morfín, que el derecho es el mínimo de normas éticas necesario para el cumplimiento de sus deberes por la sociedad. En otras palabras, dentro de todas las normas éticas hay algunas que resultan indispensables en su cumplimiento para que una sociedad pueda funcionar normalmente. Entonces el legislador debe llevar a la ley aquello que realmente sea necesario para el buen funcionamiento de la sociedad. Pero esto no implica que el legislador pueda poner en la ley lo que sea su capricho. Claro. Normalmente una ley debe estar buscando el bien común, y dentro del bien común pues se deben crear las condiciones necesarias para el desarrollo integral de todos los miembros de la sociedad. Aquí es donde quizás choque esto, o por lo menos esta interpretación de la ley y del derecho, con lo que está siendo ya muy característico de la época que vivimos, que por una parte sería el liberalismo a ultranza. Si yo hago lo que se me da la gana, yo pienso de esta manera y eso ya es correcto, y por otro lado el relativismo, que todo es relativo, cada quien puede decir su verdad y aunque haya verdades contradictorias eso no interesa. En cambio, una visión como la que estaba planteando con base en las ideas de Efraín González Morfín, pues supone que el ser humano y sobre todo los legisladores, cuando van a dictar sus ordenamientos jurídicos, deben tener en cuenta algo que unifique a los seres humanos. ¿Y qué es lo que unifica a los seres humanos? Pues normalmente la naturaleza humana. Entonces, recurrir a la naturaleza humana, tratar de desentrañar qué deriva de esa naturaleza humana. Aquí también como que hay un choque con algunos académicos que quieren sustituir la naturaleza humana por su personal sabiduría. No es tanto lo que diga la naturaleza humana, sino lo que dice el pensador. Y ahí, ¿qué es lo que sucede? Que, a diferencia de lo que es la naturaleza humana, que es accesible a todo ser humano que quiera reflexionar con sencillez, pues cuando se hacen argumentaciones muy complejas, yo sinceramente puedo decir que yo no les entiendo a muchas de ellas y que por ello prefiero una concepción del derecho teniendo como base la observación de la naturaleza, que es accesible a todo ser humano y que de ahí puede uno ir derivando, por ejemplo, cuando se logra el verdadero desarrollo del ser humano. Entonces, ahí aparecerá que el ser humano no es solo materia, sino que el ser humano es un cuerpo espiritualizado y que precisamente en ese espíritu, para quienes somos cristianos, el alma, pues va a radicar las facultades fundamentales del ser humano, la libertad, la inteligencia, la conciencia. Y entonces todo ello
ya es un punto en el que puede haber cierta coincidencia y que es el que deben buscar los legisladores. Es cierto, los legisladores se dirigen a una sociedad plural. Sí. No todos son católicos, no todos son hermanos cristianos, no todos son musulmanes, no todos son creyentes, habrá ateos. Incluso cuando ve uno las estadísticas, digamos, sobre los católicos en México, es muy distinto el católico, como dicen, de censo, que cuando llegaron a hacer un censo dijo soy católico. Sí, claro. ¿Por qué? Pues porque me bautizaron, a lo mejor hice algún día mi primera comunión, a lo mejor me confirmaron, pero probablemente nunca voy a misa y no cumplo nunca con deberes religiosos. Entonces son católicos de censo. Y los católicos que realmente tratan de vivir su cristianismo, pues se reducen significativamente. Y entonces eso es precisamente el atractivo para poder realizar una labor de difusión, un poco una labor de apostolado, para que los que no son católicos lleguen a serlo y los que no son católicos que viven su catolicismo, pues traten de vivirlo. Muchas gracias. Don Mariano, ¿cuál será el primer derecho que deba proteger la ley? Bueno, yo digo que por sentido común, como que diría uno, ¿qué se me debe respetar para que yo tenga todos los demás derechos? Pues mi vida. Yo creo que es algo que casi se antoja obvio, ¿no? Sí, claro. Que si a mí no se me respeta la vida, pues ya no se me respetó ninguno de los demás derechos, porque quedé eliminado propiamente desde el momento en que ya se violentó ese derecho básico que tiene todo ser humano. Sí. Don Mariano, ¿y usted cree que aquí en México se protege ese derecho a la vida? Bueno, yo creo que ya esto implica una interpretación que deriva del texto constitucional. El artículo 14 constitucional expresamente protegía la vida, nadie puede ser privado de la vida. Y después ya continuaba de sus propiedades, posesiones, derechos, etcétera, pero claramente quedaba establecido que se protegía la vida. Pero aquí se da una situación jurídica curiosa. Se protegía la vida y se expresaba en la Constitución porque había todavía en México la pena de muerte en derecho militar. En la justicia militar había pena de muerte y anteriormente había pena de muerte en algunos estados de la República, entre ellos recuerdo en el Estado de México. Pero en la medida en que se fue acabando con la pena de muerte, entonces se da una situación muy curiosa, pero que está explicada en la exposición de motivos de esa reforma constitucional, que en el artículo 14 se quitó la palabra vida, pero paradójicamente porque ya en México la vida no podía vulnerarse ni siquiera en los términos de una ley, porque la pena de muerte pues es un caso de excepción al respeto a la vida. Sí. Lo tenía el texto constitucional, pero cuando ya no hay en ningún lugar de la República ni en ningún derecho especial como era el derecho militar la posibilidad de privar de la vida imponiendo la pena de muerte, pues ya no tiene sentido el que siga estableciéndose la protección al derecho a la vida. Es una paradoja porque al desaparecer de la Constitución, y algunos incluso han llegado a esa interpretación absurda de decir que ya México no protege la vida. No, fue precisamente para reafirmar la protección de la vida. En otras palabras, por ningún motivo se puede privar a alguien de la vida. Se hacía obvio, ¿no? Como dice usted. Claro, exactamente. Se hacía obvio, la protección de la vida ya no se necesitaba poner ninguna ley. Así es, entonces para mí la Constitución sigue estableciendo la protección a la vida. Sin embargo, exteriorizo mi punto de vista. Yo siento que por todo lo que se ha dado de todos los que son partidarios del aborto, de todos los que trabajan en esa línea y que ha sido un fenómeno mundial, sí, como que sí sería conveniente que aún en ese artículo 14 se volviera a hablar del derecho a la vida e incluso
se establecieran los aspectos básicos para una sociedad plural en torno a ese derecho a la vida. Alrededor de 18 estados de la República, digo esto en forma relativa, sí, porque tendría uno que estar muy al pendiente, sí, claro, de si las legislaciones no han sufrido modificaciones, pero llegó un momento en que en 18 estados de la República se establecía de manera clara que en ese estado se protegía la vida desde el momento de la concepción. Esto es muy importante porque no hay que olvidar que dentro del sistema constitucional mexicano, una reforma constitucional solo se aprueba cuando tiene mayoría en el Congreso de la Unión, cuando tiene mayoría especial en el Congreso de la Unión, o sea, las 2/3 partes de Cámara de Diputados, de Cámara de Senadores, y además cuenta con la mayoría de las legislaturas de los estados. Si los estados son 31, más la entidad federativa, el Distrito Federal, que todavía no es estado, pues 18 ya son más de la mitad. Si en 18 estados se está reconociendo la vida desde el momento de la concepción, pues por lógica no se daría la mayoría si se pretendiera establecer que la vida no se protege desde el momento de la concepción, y en cambio se contaría ya de antemano con la mayoría de los estados que apoyarían una reforma que estableciera en la Constitución Federal que la Constitución protege la vida desde el momento de la concepción. Habría que trabajar en todo este artículo. Yo pienso, por ejemplo, que el aborto, curiosamente, es una expresión de machismo, o sea que va en contra de la dignidad de la mujer. Claro. ¿Por qué? Porque el hombre puede embarazar a cuantas mujeres quiera, del modo como quiera, y si se produce la concepción de un nuevo ser humano, que esto biológicamente está claramente demostrado, el hombre no tiene ninguna responsabilidad que afrontar. La que tiene que afrontar todo es la mujer. Que es víctima, y entonces, que es víctima, y que curiosamente una legislación de este tipo pues viene a propiciar que sea víctima. Claro. Entonces de ahí deriva pues primero la angustia de la mujer que de pronto queda embarazada sin quererlo y que pues la hace obviamente primero a ella misma y después por lo que le diga el que la embarazó, por lo que le digan los papás, a que acuda a la boda. Exactamente. Don Mariano, muchas gracias por esta primera parte de la entrevista. Amigos de Celebra la Vida, seguimos con don Mariano y vamos al estudio. Después continuamos con la entrevista. Muchas gracias, don Mariano. Con mucho gusto. Pues amigos, ya nos están quedando más claros estos conceptos y estos términos en relación con la importancia de defender la vida, de cómo las leyes tienen que proteger siempre a la persona y deben siempre de buscar el bien mayor. Y pues el ministro Azuela ha sido muy amable en concedernos esta entrevista. Regresando del corte, bueno, vamos a continuar con él, pero todavía siguiendo con el caso de Argentina, que realmente nos tiene consternados, Cristian. Bueno, ¿qué pasa? ¿Tú estuviste por allá? Hace un tiempo tuve la oportunidad de estar por allá, Rocío. Te comentaba, no hay niños. Yo con los amigos que iba, nos llamaba la atención. Yo le decía, ¿cuántos niños has visto el día de hoy? En todo un día, el primer día me acuerdo que contamos 5. Esto tiene más de un año. En una ciudad... En Buenos Aires. En pleno Buenos Aires. En pleno Buenos Aires, ¿no? Entonces, ya de por sí, imagínate, es una ciudad lastimada, en este sentido. Por la mentalidad antivida. Por la mentalidad y porque esta presidente, yo por los comentarios que oí, están en una crisis de la cual no han podido salir. Yo creo que no hacía falta algo así, Rocío. No, definitivamente. Esto los va a llevar a una crisis moral, espiritual, humana, todavía más grave. Exacto. Y realmente la responsabilidad de quienes gobiernan, de Cristina Kirchner, del ministro de Salud, Daniel Goyán, que firmaron esto, qué responsabilidad, tanto dolor, tanta muerte de estos bebés y además todos los riesgos, porque si nos vamos a la cuestión de los menores de edad, Cristian, aquí lo dice, que desde los 14 años van a poder abortar sin que se requiera la autorización de los padres de familia. Exactamente. Algo que querían hacer aquí
y que gracias a Dios se ha detenido, Rocío, esto que es, que ni siquiera, no, y aparte hablan, ya yendo a que no se necesita la autorización de los padres, ni siquiera de la pareja, veíamos que... en la cuestión de que no se debe informar. El sigilo. Sí, ¿no? que el aborto debe mantenerse en secreto, que no debe darse Comentarse la con información al esposo, a a los los papás. padres de familia, a nadie. Y si se muere la jovencita, no le ¿Qué pueden te van a decir? ¿Se murió del apéndice? Exactamente. ¿De qué? Impresionante esta cuestión. Y además dice que cuando los padres de familia aboguen por la vida del bebé, que entonces se les debe hacer a un lado y que van a entrar unos curadores especiales. Ah, sí. Y también habla de que los prestadores del servicio de salud jamás deben decirle a la mujer, oye, no, piénsalo, oye, mira, claro. hay opciones. Por el contrario. Eso está prohibido. Por el contrario, se le tiene que invitar a abortar. Pero la sangre de todos estos inocentes y de estas mujeres recae sobre la Presidente y sobre ese ministro. Y la Presidente, que es mujer, debería de ponerse a analizar sobre el daño que les está haciendo a las mujeres, a las porque mujeres. finalmente también van a caber destrozadas por Exacto. estos abortos, porque además se van a convertir todavía más en víctimas. No hay quien les diga la verdad, no hay quien les hable de lo que el aborto les puede generar. Pero amigos, bueno, este programa está intenso, vamos a continuar después de estos comerciales. Por cada oración hay una vela que se enciende. Detrás de cada vela estamos nosotros. Línea de vino para consagrar Nuevo Testamento, Concilio y Corpus Christi. Más de 100 años acompañando la celebración de nuestro país. Desde los viñedos queretanos, nuestro vino de consagrar guarda la esencia de nuestra tierra y, claro, es elaborado bajo las normas que exige la liturgia católica. Sabemos que cada uva se convertirá en vino y ese vino en la sangre de nuestro Señor sacramentado. Es por eso que tenemos especial cuidado en cada uno de los momentos de elaboración, para que al llegar al altar conserve la dignidad y la pureza. Línea de vinos para consagrar, un producto más de Estrella de Belén. Amigos, soy Rocío Gálvez. Y yo, Cristian Arroyo. Y juntos celebramos la vida. Celebramos la familia. Celebramos el amor. Celebramos la sexualidad. Y queremos invitarles para que nos acompañen en esta nueva aventura en la que de la mano de estupendos invitados vamos a aprender y a descubrir sobre el hermoso milagro de amor que somos todos y cada uno de nosotros. Así es, celebra la vida todos los martes en punto de las 12 del día por Cronos TV. Tu espacio, nuestro espacio. Dialogando en corto con Monseñor Pedro Agustín. Lunes de 6 a 7 de la noche por Radio Cronos, que ahora es Mundo Católico. Construyendo la civilización del amor. Amigos de Celebra la Vida, ya regresamos con este tema tan triste que es el aborto. Particularmente hoy nos estamos poniendo con la nación argentina, solidarizando con la nación argentina. Veíamos lo de la objeción de conciencia, Rocío. Yo te platicaba que algo que me saltaba mucho era que ni las instituciones, hospitales católicos, por ejemplo, cristianos, que tienen una cierta
en general, privados. Valores, en general los privados, ¿no? Que verdaderamente buscan la salud y que no tienen derecho a negarse al aborto, ¿no? Está tremendo, o sea, por un lado, los médicos tampoco tienen una objeción de conciencia real, es como una objeción de conciencia tramposa, Cristian, como yo lo veo. Exacto. Porque aquí se señala que si un médico no quiere cometer el aborto, pues entonces tiene la obligación de remitir a la mujer con un abortero que sí esté dispuesto. Y luego, si no hay un abortero que esté dispuesto, él no tiene derecho a negarse, él tiene que cometerlo. Y esto es terrible porque los médicos, como lo hemos comentado en otros programas, tienen el deber y la vocación a salvar la vida. El juramento y que Hipócrates, de que en alguna pronto, por ocasión una leímos. cuestión jurídica, te obliguen a cometer un aborto, pues está tremendo. Y lo que decimos de los hospitales, que por fuerza deben tener los recursos y las personas que cometan estos crímenes, pues es una injusticia. Esto es una dictadura, es... Exactamente, Una totalmente, dictadura la dictadura de la muerte. La dictadura de la muerte. Exacto. Oye, Cristian, y por otro lado estoy viendo que hay instituciones un protocolo para cometer los abortos, varios métodos, y dice que este protocolo lo hicieron, nada más te voy a leer algunas de las instituciones que participaron. Está International Planned Parenthood Federation, que son abortistas a morir. Ajá. Desgraciadamente de Royal College of Obstetricians and Gynecologists, pero bueno, ya se ve que los ingleses tampoco están muy a favor de la vida. Aquí hasta se nos cayó quién sabe qué cosa nomás de mencionarlos. Sí. La Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, que ya están traicionando su misión también, y el IPAS. Oye, ¿tú crees que le hayan dado dinero, le hayan ofrecido dinero a esta Cristina para que haya impulsado el aborto de esta manera? Yo no lo dudaría, Rocío, como ya te comentaba, y como lo sabemos en Argentina desde hace unos años hay una crisis terrible, los precios están muy elevados, el estatus de vida es muy caro allá, entonces y yo la no lo mujer no ha dudaría. tenido la capacidad para resolver Exactamente. esto de manera positiva. No, al contrario, y ahora metiendo estas cosas, pues yo creo que le llegaron al precio. A lo mejor ¿no? le llegaron al Porque precio, ¿no? finalmente esta cultura de la muerte es una cultura de conveniencia, de dinero, ¿no? Así es. No van en favor de la persona, eso es una mentira. ¿no? Definitivamente. Jamás, no les importa la persona. Si les importara, buscaran mejores servicios de salud, como ya lo hemos dicho, a la Claro. mujer embarazada darle opciones de vida para que tenga su bebé, para que tenga las atenciones. Y finalmente las víctimas son ellas. como Y siempre. está el tema de las ecografías, Cristian, que dice, Sí. a la mujer claramente le tienen que preguntar si ella quiere escuchar el latido del corazón del bebé, que debemos decir se puede detectar a los 21 días de concebido. O si quiere ver a su bebé. En otro programa veíamos Chispas de Vida padrísimo cuando a la chica invidente le mostraban el ecosonido que ella pudo tocar, la Exacto. carita de su bebé con sus manos. Y a la mujer se le debe preguntar si ella quiere ver al bebé o no. Exacto. Y si la mujer dice que no, dice, el médico debe tomar todas las precauciones para que no lo vea. Sí. Para que no se entere de que su corazón late, para que no vea su carita, Nada. para que esté dispuesta a matarla. Para que matarla. finalmente, hay un médico que antes era abortista, un médico converso, que dice si el vientre de la mujer fuera de cristal, ninguna mujer abortaría, ¿no? Y es precisamente porque ellos saben que si una mujer ve a su bebé en la pantalla, jamás abortaría, Rocío, jamás. Algo que leía yo por aquí, dice, el equipo de salud no debe dejar entrever en la consulta opiniones personales en contra del aborto o hacer que se dilate el acceso a la práctica. En casos de violación no deberá generar situaciones de violencia. Como si el aborto, entonces, ¿qué, Rocío? Es la mayor violencia que puede haber para la mujer, ¿no? O sea, ofrecerle alternativas, ofrecerle Eso es apoyo. violencia, según... ¿Eso es violencia? Eso es violencia. Ofrecerle alternativas de vida, ofrecerle servicios de salud para que tenga a su bebé. ¿Qué manera de cambiarlo? De manipular. ¿De De manipular. Esto es una manipulación totalmente. Eso convierte a las mujeres en víctimas porque la mujer Exacto. tiene derecho a saber la verdad sobre el desarrollo gestacional, sobre cómo viene su bebé, si es un niño, si es una niña, que se chupa el dedo, que brinca, que salta. Todo eso la mujer tiene derecho a saberlo. Exacto. Y hablando de derechos, pues vamos a continuar con la entrevista que amablemente nos concedió el ministro en retiro, don Mariano Azuela, para que nos siga ilustrando sobre el tema de derecho a la vida que tanto hace falta fortificar a nivel mundial. ¿Vamos?
Amigos de Celebra la Vida, estamos de regreso con un invitado de lujo. Estamos prácticamente recibiendo cátedra de don Mariano Azuela y ahora queremos preguntar a don Mariano, que nos comentaba en el bloque anterior, existe una corriente internacional, desafortunadamente, que habla de un derecho al aborto. Bueno, para mí me sorprende que de pronto en México se quiera incorporarse a esa corriente, porque curiosamente por múltiples motivos nosotros somos antiyanquis. Y claro, yo no comparto el que nadie sea anti nada, porque en última instancia la dignidad humana amerita el respeto a todas las personas, pero lo cierto es que quienes han tenido como una política desde hace mucho tiempo antinatalista son los Estados Unidos, tanto a través de gobiernos de los Estados Unidos que incluso han condicionado ayudas económicas a los países si no demuestran una disminución en el crecimiento demográfico, como a grupos privados que incluso llegan hasta patrocinar centros abortivos que van a representar el que no aumente la natalidad y que en el fondo pues es una postura típicamente capitalista, como lo dijo Pablo VI cuando estuvo en la Organización de las Naciones Unidas, en una metáfora en que dijo: es nocivo tratar de eliminar los comensales cuando en realidad se debe dar de comer a todos ellos con un sistema de justicia social. Entonces, para sostener un régimen capitalista en que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres, pues hay que evitar que nazcan nuevos niños. Entonces, esta postura, por ejemplo, explica también el impulso a las parejas del mismo sexo, que es una fórmula sofisticada completamente perfecta para que no haya descendencia. Así es. Y en la medida en que esto se multiplique, pues más se cumplirá con ese objetivo que desde hace muchos años viene siendo difundido por la política norteamericana, el que haya menos hijos. Esto explica también que detrás de todas estas políticas abortistas y en torno a su pregunta, que habla por qué esta corriente internacional, pues porque se busca que en esa corriente prevalezca la idea de hay que eliminar el niño que no ha sido concebido dentro de un matrimonio e incluso dentro de los mismos matrimonios, pues cuando ya se tengan más hijos de los que se estiman pertinentes. Entonces sigue imperando esa política que por mucho tiempo se ha tenido y que esto se va difundiendo pues incluso ante verdaderos sofismas. Por ejemplo, cuando se ha tratado de debatir este tema incluso en las altas instancias de las cortes, se llega a decir, bueno, aún aceptando que el ser concebido desde el momento de esa concepción biológicamente es un ser humano, aceptemos que hay derecho a la vida, pero hay el derecho de la mujer al ejercicio de su sexualidad. Entonces da un conflicto de derechos y entonces debe prevalecer el respeto a la mujer para que use la sexualidad. Bueno, ¿por qué me parece a mí verdaderamente jalado de los cabellos este argumento? Pues porque sobre todo en la actualidad no depende del ejercicio de la sexualidad del que se conciba un hijo, y entonces en realidad lo que ahí está en pugna es el derecho que tiene el niño a vivir y el derecho de la madre, entre comillas, a matarlo. Vaya, entonces vamos a dar primacía a que se mate al niño frente al derecho a la vida. Bueno, para mí esto, en un razonamiento sencillo, me parece verdaderamente absurdo. Y sin embargo, pues se llega a presentar incluso con todo sustento académico en muchos lugares e incluso en las propias cortes que examinan esa problemática. Sí, recordábamos con don Mariano a la Madre Teresa de Calcuta y también relacionado con las palabras que nos comentaba,
cuando a la Madre Teresa de Calcuta la invitan en la ONU a recibir un premio, que la ONU empezó a promover un supuesto derecho al aborto, la Madre Teresa, creemos, nos dio la mejor definición de lo que es un aborto. Dijo, el aborto es el mayor destructor de la paz. Si la ley le da la autorización a una madre de matar a su propio hijo, ¿qué nos queda a ti y a mí que no somos nada? ¿Qué pasa cuando una ley como la del Distrito Federal autoriza a las madres a matar a sus hijos hasta la semana 12 de embarazo, don Mariano? ¿Qué pasa con esa ley? Bueno, pues para mí es una ley completamente contraria a los principios naturales y que debiera desaparecer. En esto que usted recuerda de la Madre Teresa, pues seguramente también le lleva a la mente, como a mí, el que ella decía, quien no quiera tener a su hijo, yo lo recibo en cualquiera de las casas que tengo en todo el mundo. Es decir, no lo quieren, mándenmelo a mí y yo ya encontraré cómo cuido a esa criatura. Entonces, para mí, que soy padre de 6 hijas, abuelo de 15 nietos, entre ellas 12 mujeres, y bisabuelo de una nieta, pues me parece que cuando se tiene la vivencia de lo que es la vida de un ser humano, que hoy además con todos los adelantos médicos, esto se puede tener desde el momento en que el ser humano ya está en el seno materno y que cuando ya tiene la característica incluso física de ser una criaturita, ya lo puede uno ver y va viendo uno toda esa evolución. Pues ve uno que esto es un misterio extraordinario, y cuando se profundiza en la biología y se ve como en el momento en que se produce la concepción, en ese momento ya el niño está influyendo y determinando situaciones de la propia madre, y que ve uno que esa es una criatura que está llamada a ser una persona de provecho en la sociedad, que esa persona está llamada a una vida de felicidad eterna. Pues como que cuando se dice esta ley autoriza a que se produzca el aborto, se queda uno verdaderamente sorprendido. En otras palabras, que algo que se ve emotivamente se complementa con el razonamiento intelectual. No es posible que haya legisladores que no vean esto, cuando curiosamente, cuando el legislador o incluso el juez, la legisladora o la jueza que tienen hijos, que ellos fueron en un momento dado hijos, que ellos en un momento dado fueron concebidos, si viven es porque hubo alrededor de ellos el respeto y el cuidado porque se convirtieran en esos seres concretos de provecho para la sociedad. Entonces, esto mismo como que para mí me lleva a no entender que con la mayor naturalidad vayan a sostener algo que de haberlo sostenido sus padres o su madre, pues no estarían en posibilidad de sostenerlo porque no habían seguido viviendo. Entonces, son aspectos que para mí tienen mucho más fuerza que muy elaboradas argumentaciones que tienden a tratar de justificar lo que para mí es injustificable. Don Mariano, ¿qué virtud nos está haciendo falta cultivar entre nuestros legisladores? Bueno, yo creo que la situación no es únicamente de cultivar virtudes. Yo creo que en una sociedad plural debemos admitir que hay personas con diferentes mentalidades. Debemos admitir que a veces se presentan situaciones límite que, pues, de algún modo parecerían justificar en esos casos el que se hicieran ciertas excepciones, que cuando se dan problemas de esa naturaleza, si la madre y el padre son profundos cristianos, pero profundos cristianos en el sentido de ver en todo la voluntad de Dios y llegar a entender que si se ha dado la concepción de un ser, que primero va a ser difícil
que tenga vida porque es fácil que la pierda rápidamente o que la va a perder después, porque no solamente se trata de una concepción y de un proceso de gran riesgo, sino que van a ser con tales deficiencias que va a ser imposible que pueda desarrollarse con plenitud humana. Bueno, pues el cristiano lo va a aceptar y va a decir, pues Dios ha querido esto, algo querrá de mí y lo aceptaré y adelante hasta que Dios quiera. Pero tener ese grado de heroicidad no es exigible a todos. Entonces todo esto se llega a manejar para favorecer el aborto como si todos fueran a estar en esa situación, cuando se tratarían de situaciones que quizás habría que tomar en cuenta en una legislación muy bien pensada, en que esos casos extremos pues quizás merecerían otro tratamiento. Entonces, eso es lo que los legisladores tienen que tener en cuenta. Obvio, como los cuerpos legislativos tienen legisladores con distinta mentalidad, bueno, pues a lo que hay que aspirar y que eso conecta estos temas con la política. Es decir, el católico debe participar en grupos políticos para que llegue a tener mayoría de legisladores con esa mentalidad, y entonces se ve el problema de que legisladores opuestos a estas ideas la saquen adelante. Entonces, yo diría, más que pensar en virtudes, porque las virtudes pues son sobre todo de tipo personal, serían atributos que deben tener los legisladores. Pues como es muy difícil lograr que todos los legisladores de pronto tengan la misma mentalidad, pues debe buscarse primero que haya mayorías en los cuerpos legislativos que tengan una mentalidad relativa a la defensa de la vida, y sean en menor número los que tengan una mentalidad opuesta. Entonces también yo creo que aquí habría que crear un ambiente en la colectividad que sea favorable a la vida. Entonces en eso pues hay que trabajar, porque eso es lo que finalmente va a tratar de seguir el legislador, y que las gentes que están a favor de la vida tengan presencia. Yo pienso que todos los grupos como del que usted forma parte están creando esa conciencia, están influyendo, y cuando se producen situaciones de esa naturaleza tratan de hacer acto de presencia. Pero también sabemos que hay personas que están en la otra corriente, incluso hay un grupo que se llama, creo que Católicas por el Derecho a Decidir o algo así, que en una forma verdaderamente violenta actúan en defensa del aborto. Entonces yo creo que esto tiene que ser materia de una gran difusión para que las personas sean favorables a la vida, y que eso también vincula con la difusión de una educación sexual apropiada, para que las mujeres se den cuenta que el concebir a un nuevo hijo tiene que responsabilizarlas, y que por naturaleza eso está perfectamente previsto con la celebración de un matrimonio. La celebración de un matrimonio no es una vacilada de que a ver si nos casamos porque nos queremos. No, es la aceptación de un compromiso, es la aceptación de que a través del amor se va a tener la posibilidad de que surja una nueva criatura, y que precisamente ese amor es el que va a ayudar en una pareja heterosexual con características masculinas y características femeninas, para que esa criaturita, desde el momento de su concepción y luego desde el momento de su nacimiento, vaya recibiendo los valores, ahí sí las virtudes y todo lo que le permita ser una persona de provecho. Y que esto lleva pues a entender el amor que lleva al matrimonio como un mecanismo que finalmente tendrá que culminar con un matrimonio que tenga como una de sus perspectivas el que al nacer una nueva criatura se van a preocupar por ella para que salga adelante. Y como lo dijo el Papa, siguiendo el principio que está desde la encíclica Humanae Vitae de la paternidad responsable, en que los padres tratarán precisamente de
cuidar que el número de hijos que tengan corresponda a los que pueden convenientemente mantener y educar. Pero esta concepción pues es muy diferente a la que normalmente se está difundiendo. Cuando a una adolescente que empieza a vivir los problemas de su sexualidad se le trata de inculcar esa visión de la vida y se le presenta como ideal, tú vas a poder ser madre de uno o de varios hijos y tú debes cuidar tu sexualidad para que puedas hacer uso de ella cuando ya estés en esa forma prevista en la naturaleza que es el matrimonio, entonces vas a sentir la alegría de haber hecho todos los sacrificios necesarios para tú no tener en forma irresponsable un hijo con toda la problemática que seguramente se planteará en el momento en que se dé un embarazo no deseado. Entonces, debe hacerse mucho para anticiparse en esa problemática, para lograr que cada vez haya mayor número de mujeres convencidas de esto. Y que, pues para mí, eso cuando se vive, da la satisfacción extraordinaria cuando se ve que todo eso es real. Frente a la angustia de una muchacha que de pronto tiene una relación sexual fuera de matrimonio y que va a entrar en todas las angustias si de ello deriva un embarazo no deseado, a la actitud de una muchacha que ve su sexualidad en esa forma positiva proyectada hacia el futuro y que obviamente la realización de un noviazgo va a suponer la preparación para darse cuenta recíprocamente el novio y la novia si eso puede proyectarse después en un matrimonio. Y entonces, como quien dice, las cosas se irán haciendo conforme la naturaleza quiere y no de manera torcida. Claro. Don Mariano, pues le agradecemos muchísimo que comparte estas profundas reflexiones. Consideramos que ha puesto el dedo en la llaga, que ha abordado este tema en profundidad, que también nos deja muchas tareas, muchos retos, pero como dijo alguna vez un político que hablaba de mandar a un hombre a la luna, pues no hacemos estas cosas o no debemos pensar en hacer estas cosas porque son fáciles. Debemos pensar en hacer estas cosas precisamente porque son difíciles, pero son el camino correcto, el camino adecuado y la solución real a unas problemáticas y que finalmente nos van a llevar pues a la felicidad y a una sociedad más sana, más solidaria y más generosa con todos y cada uno de los seres humanos que estamos llamados a enriquecerla. Pues don Mariano, le agradecemos muchísimo que nos haya dado cátedra esta mañana para todos nuestros amigos de Celebra la Vida. Pues una conclusión que no es tanto una cátedra, sino es simplemente el compartir lo que un soltero inicial que trató de hacer un noviazgo como el que dije, un hombre casado con 6 hijas, padre, con 15 nietos y con una bisnieta, pues está compartiendo lo que lo hace vivir con felicidad, lo que es la realización de este desarrollo humano que te he tratado de señalar. Muchísimas gracias pues por este testimonio y esta coherencia, don Mariano. Muy amable. Volvemos al estudio, amigos. Pues realmente muy profunda esta entrevista que hemos podido hacer al ministro en retiro, Mariano Azuela. Nos ha dejado los términos muy claros, cómo la ley no puede estar al arbitrio de lo que sienten o de situaciones particulares de la gente. Tenemos unos principios que además están fundamentados en la ley natural y que nosotros, si vamos en contra de esos principios, pues necesariamente vamos a sufrir las consecuencias, amigos. Sí, Rocío, regresando un poquito al tema de Argentina, y hablando de situaciones personales, una de las causales para poder abortar, para poder matar al bebé, es la baja autoestima, ¿no? O la autoestima de ¿Perder la de autoestima? mujer. Exactamente. O sea que si una mujer dice, no, yo no quiero desfigurar mi cuerpo para por tener a un bebé o así, puedo abortar a mi bebé. La autoestima también está dentro de los lineamientos para poder Que es una cuestión como muy abortar. subjetiva, ¿no? Y que a lo mejor, pues hoy me siento así, a lo mejor la hormona, la progesterona, está muy alta y yo me siento
fea, cansada, desvelada, gorda y todo, pero al día siguiente se me pasa, ¿no? Y digo, ay, no, ya sentí sus pataditas y ahora me siento súper y energética y ahora sí dormí bien. Exacto. Y sí comí bien y todo, y mi marido me trajo flores y ahora está padre. Si te das cuenta, Rocío, prácticamente yo no encuentro que haya lineamientos reales o límites para poder abortar ya en Argentina, ¿o tú los encuentras? Podemos hablar ya de una legalización del aborto a petición. Exactamente. En la práctica de eso se está tratando, Cristian. Y pues subimos a las redes sociales, ¿no? Sí. Nos solidarizamos con nuestros hermanos de Argentina. Sí. Aquí veo una Anita, un Juan, que nos retuitearon, y varios amigos que nos siguen en las redes sociales. Muchas gracias, sigan retuiteando estas noticias, porque solo así, estos son los medios con los cuales nos vamos enterando y vamos haciendo, sobre todo los que somos pro vida, pues nos vamos enterando y vamos informando realmente a los que, pues a veces, por ignorancia, siguen este tipo de leyes supuestas, ¿no? Así es, y nos vamos, amigos, a comerciales. Amigos de Celebra la Vida. Por cada oración hay una vela que se enciende. Detrás de cada vela estamos nosotros. Línea de vino para consagrar Nuevo Testamento, Concilio y Corpus Christi. Más de 100 años acompañando la celebración de nuestro país. Desde los viñedos queretanos, nuestro vino de consagrar guarda la esencia de nuestra tierra y, claro, es elaborado bajo las normas que exige la liturgia católica. Sabemos que cada uva se convertirá en vino y ese vino en la sangre de nuestro Señor sacramentado. Es por eso que tenemos especial cuidado en cada uno de los momentos de elaboración, para que al llegar al altar conserve la dignidad y la pureza. Línea de vinos para consagrar, un producto más de Estrella de Belén. Amigos, soy Rocío Gálvez. Y yo, Cristian Arroyo. Y juntos celebramos la vida. Celebramos la familia. Celebramos el amor. Celebramos la sexualidad. Y queremos invitarles para que nos acompañen en esta nueva aventura en la que de la mano de estupendos invitados vamos a aprender y a descubrir sobre el hermoso milagro de amor que somos todos y cada uno de nosotros. Así es, Celebra la Vida, todos los martes en punto de las 12 del día por Cronos TV. Tu espacio, nuestro espacio. Dialogando en corto con Monseñor Pedro Agustín, lunes de 6 a 7 de la noche por Radio Cronos, que ahora es Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Amigos de Celebra la Vida, pues a pesar de este dolor que sentimos por la situación que se está viviendo en Argentina y que debemos pensar cómo revertir en Argentina y cómo prevenir en cada uno de nuestros países, pues queremos ir a nuestra sección de Chispas de Vida, que siempre nos levanta el ánimo, siempre nos da una señal de esperanza. Y en este caso, bueno, es una historia muy bonita, Cristian. Así es, aquí encontramos la noticia de Ayménola y bueno, estamos viendo las imágenes con sus hijos. Este testimonio de esta mujer, ¿no?, que desafortunadamente le habían dicho que su bebé había muerto. Dice ella, cuando me dijeron eso, mi embarazo cambió, mi mentalidad cambió. Sí, imagínate que te digan eso. Que te digan que tu bebé, que tanto esperas. ¡Qué susto! Después de 5 meses de embarazo, está muerto. Pues a ella le cambió la vida.
Afortunadamente, dice ella que regresó 48 horas después a hacerse nuevamente un ultrasonido, pero ya con los trámites para un aborto, para que le extrajeran al bebé, se dieron cuenta de que no, pues no estaba muerto. Un médico más a conciencia, más cuidadoso, se puso a analizar el ultrasonido, detectó el latido del corazón del bebé y le dijo, no sabes qué, tu bebé está vivo. Exactamente, y dice que ella pues nuevamente le cambió, Claro, pero sí. de manera positiva, ¿no? Dice que la atención que le dieron, no sé si citamos lo que viene aquí, dice ella textualmente, el trato especial que me dieron, pues, lo agradezco, pero fue dado porque hubo un fallo, pero toda mujer debería de recibir el mismo trato. Ella recibió un trato con algodones, como decías hace rato, sí. ¿no, Rocío? Con pincitas ya después de este error. Pero fue después del error. Y Exacto. qué importante que los hospitales tengan esta conciencia de la responsabilidad, porque son vidas de personas. Exacto. No estamos tratando con cosas. Así es, Rocío. Todos los trabajos son importantes y debemos hacerlos con amor y con esmero, pero todo lo que se relaciona con la vida y con el trato a las personas es muy delicado. Oye, Rocío, ¿y por qué solo después del error, no? Como bien lo dice ella, ¿por qué solo después de que ellos cometen algún error dar este trato que se le debería de dar a toda mujer? A toda mujer y a y a toda mujer persona, embarazada, a toda persona claro. en cualquier momento, en situaciones vulnerables como es el caso de una enfermedad, de una discapacidad, en que uno se siente, bueno, pues todavía más vulnerable, tal como lo dice la palabra, ¿no? Así es, así como es un embarazo. Pues vamos a ver esto que hemos preparado en nuestras chispas de vida. Claro, y ya después, bueno, son impresionantes las fotos con los hermanitos, que están preciosísimos. La cara de felicidad de ella, ¿no? Sí, no cabe, Al ver no a cabe. Sin embargo, todavía dice, algunas veces recuerdo ese momento en que me dijeron, dice, nunca voy a olvidar ese día en que me dijeron que mi hijo estaba muerto, y ahora cuando lo veo vivo, que me recuerdan que podía haber estado muerto, ¿no? Exactamente. Pero vamos Entonces, a ver nuestras ahora esta chispas de bonita- vida que hemos preparado. esta historia bonita, amigos. La irlandesa Aimee Nolan espera un hijo y programó una visita rutinaria al médico para hacer la prueba prenatal de ultrasonido y comprobar el estado del bebé que llevaba en su seno. Sin embargo, el doctor le dio la peor noticia que podía esperar. Su hijo ya había muerto varias semanas atrás. La experiencia me arruinó en el embarazo. Aún recuerdo ese día, dijo la joven madre al relatar que ya había iniciado los trámites para extraer el cuerpo de su hijo. No obstante, cuando regresó 48 horas después para proceder a la extracción del cuerpo de su querido bebé, otro médico le hizo una prueba y detectó latidos del corazón, con lo que el pequeño Evan John Nolan, que así se llama el hijo de Aimee, se salvó de lo que hubiera sido un aborto. El niño nació completamente sano y ahora es la alegría de toda la familia, tras nacer el pasado 5 de junio. La madre cuenta que el bebé está en casa saludable y puedo ver cuán perfecto es, pero aún así uno se preocupa. Aún me veo pensando, oh Dios mío, me dijeron que estaba muerto. Amigos, pues ya regresamos a Celebra la Vida. ¿Qué les pareció? Escríbanos en Twitter qué les pareció nuestras chispas de vida. Yo creo que maravilloso ir cerrando nuestro programa con una noticia más amena, más agradable, ¿no? Porque este programa... Y también la sí vas fue a subir, ¿no? A intenso. redes. Sí, ahí va, a redes sociales para que la puedan leer con atención. Le den like. Y le den like, le den manita arriba. Pues ahora vamos a la recomendación de la semana. Esta película que seguramente ustedes ya vieron, amigos, es muy buena, también dirigida por Eduardo Verástegui, pero ahorita que estamos en este tema de la defensa de la vida, pues vamos a volver a verla y a recomendarla, la película de Bella, ¿no? Esta película en donde se nos muestra el caos de la ciudad, del trabajo, de la vida cotidiana y cómo a veces
por vivir en esta, por ejemplo, nosotros que estamos en la Ciudad de México, en esta caótica ciudad, las opciones que se van dando de muerte, ¿no? Las opciones de lo fácil, lo rápido, y pues esta película de Bella nos presenta pues otra Y fíjate que cara de Cristian, la moneda. también un tema de la cuestión de los inmigrantes, ¿no? Exacto, Hace en poquito Estados que Unidos. tuvimos las declaraciones de Donald Trump en Sí. contra de México y los mexicanos. Exacto. Esta película retoma varios temas importantes en el que destaca el valor de la persona y de cada persona, sin importar las circunstancias en que nos encontremos. En esta película nos plantean historias, una historia de amor, pero que no tiene que ver con el romance. Es muy interesante cómo se plantea. No reduce el amor al romance, sino más allá nos habla de el amor entre personas y cómo pueden cambiar nuestras vidas por el amor, precisamente. Vamos a ver. El tráiler, ¿no? Exacto, sí. Amigos, pues con este tráiler se antoja verla, ¿no, Rocío? Sí. ¿Cómo ves? Oye, y aquí me acaban de corregir mis amigos de staff que no la dirigió Eduardo Verástegui, sino que la produjo, ¿no? Y Alejandro Monteverde, para darle su crédito, fue el que la dirigió. Entonces, Y ganó un premio en... sí, en Toronto, en el Festival de Toronto. Cine de Toronto, más otros premios, ¿no? Claro. Pero es una película muy aclamada, muy aplaudida. Entonces vale la pena verla, ¿no? Vale la pena volver. rescatarla y ahora en vacaciones, pues, viernes de palomitas. Exactamente, y una película entretenida, rica, bonita, Claro, con sí. un mensaje de valores, ¿no? Muy importante eso para ver en familia. Perfecto. Y amigos, pues nos da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. El tiempo ya se nos ha terminado. Síganos en nuestras redes sociales. Queremos invitarlos. Seguimos actualizando muchísimos temas y los esperamos la próxima semana. Ahora sí con el tema que habíamos comentado sobre Así es. políticas públicas y hacia dónde quieren llevar realmente nuestros jóvenes al promoverles simplemente rola, balón y condón. Exacto. Hacia dónde nos llevan hay que estar muy atentos. Y recuerda, Rocío, si quieres la paz, Defiende la vida.